En el kilómetro 58 de la vía al llano, se encuentra un restringido e inhóspito túnel que parece invisible para la prensa nacional. En su interior, descubriremos el secreto mejor guardado por el Grupo Aval y buscaremos de una vez por todas terminar la vía. El éxito de esta investigación, acompañada de acciones legales, dependerá de la visibilidad que tú le des. ¿Listos para activar la vía y sentar al enmascarado en el banquillo de los acusados? La lluvia hizo que nuevamente cayeran piedras en el kilómetro 58. La causa de estos sufrimientos es el inclemente invierno que ha golpeado la región con serias consecuencias a una de las principales vías de comunicación del país. Este punto también se encuentra cerrado debido a las fuertes lluvias que caen incesantemente. Las cicatrices que cada tragedia ha dejado en las rocas de esta cordillera ingobernable. ¿Estás diciendo que las lluvias de Colombia no han permitido la entrega de la vía al llano iniciada hace más de 30 años? Pero 22 años se tardó el Gotardo en los Alpes suizos, en un lugar que cuenta con estaciones y donde llueve de manera continua 3 meses durante todo el año. Además, aseguras que las montañas del llano son invencibles, como una bestia gigante imposible de ensillar. ¿Pero el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo fue más viable de entregar? ¿Será que los titulares en Suiza también culpan a las montañas por no saber cómo atravesarlas sin poner en riesgo a todo un pueblo de morir enterrado? ¿O será que la bestia invencible no es la montaña? Póntelas de caucho y agarra la sombrilla, las vas a necesitar para infiltrar un túnel en el que llueve por dentro, que contiene las respuestas que nos llevarán a quitarle la máscara al verdadero monstruo. Nuestro destino es Guayabetal, entre sus atractivos turísticos ofrece una bomba de tiempo que promete sepultarlo y entre su recorrido histórico, cuenta con la tragedia vial más grande en la historia de Colombia, que ocasionó la muerte de 500 personas hace 50 años con el colapso de la montaña, por allá en 1974. 20 años después, pero en Europa, Suiza no excavó, escuchó. Estudió los temblores de la roca, las grietas del hielo, las corrientes de agua que filtraban dentro de la piedra durante 5 años. Solo entonces, durante otros 17, se atrevieron a atravesar una de las cordilleras más densas del planeta. Se enfrentaron a la montaña con respeto, estudiaron sus 20 capas, comprendiendo mejor su estructura, composición y cómo intervenirlas. La lluvia no fue excusa, fue variable, el derrumbe no fue tragedia, fue cálculo, el tiempo no fue retraso, fue método. Lo que en Colombia llamamos imposibilidad, allá se llamó ingeniería. Este bitúnel Orgullo Nacional Suizo, que hoy permite el paso a 240 trenes al día, consiste en 2 tubos de más de 8.5 metros de diámetro, distanciados 40, conectados por galerías cada 325 metros. Todo a partir de 2.400 trabajadores, 5 frentes de trabajo simultáneo, con pozos de cerca al kilómetro de profundidad para bajar hombres y maquinaria. El 80% del trabajo fue con tuneladora, el resto con dinamita, en zonas como cedro y faido, con materiales de baja calidad y compactación, con rocas granulosas como azúcar. En total retiraron 28 millones de toneladas de roca, el equivalente a 5 pirámides de Giza. Cada metro excavado debía consolidarse al instante, anclajes, mallas metálicas, hormigón y hastiales para que la montaña no colapsara sobre quienes la perforaban. Se inauguró oficialmente el 1 de junio de 2016 tras 22 años de trabajo continuo. Una nación que eligió la ingeniería sobre la excusa, priorizando la vida sobre el colapso. Pero en nuestro país, la historia es otra. En Colombia, la montaña no es el enemigo, es la coartada. La vía al llano comenzó en 1994 con el contrato 444, firmado con Coviandes, bajo la promesa de conectar a Bogotá con Villavicencio en una carretera moderna y segura. Después de 30 años lo que hay es más de 2,4 billones en pagos adicionales del Estado, 600.000 millones en compensaciones, 288.000 millones en laudos arbitrales. A pesar de los 2,7 billones de pesos recaudados en peajes, una montaña que todavía amenaza con tragarse la carretera entera y una nueva concesión también de Sarmiento, que garantiza invertir otros 10 billones de pesos y que todo siga igual. Coviandes debía entregar túneles, puentes y viaductos de primer nivel, con el propósito de evitar nuevos deslizamientos, como quedó pactado en el Adicional 1 de 2010, pero entregó obras llenas de filtraciones, lodo y sobrecostos. La montaña no fue escuchada, más bien silenciada con concreto. Los túneles del llano no respiran, se filtran, lloran y se quiebran. En el túnel 13, el agua se desliza como lágrimas de una montaña enferma. En los viaductos, el acero se oxida antes de inaugurarse. La interventoría había advertido fallas en los diseños, cimentaciones débiles y errores de cálculo. Aún así, el Estado aprobó prórrogas, adiciones y pagos como si todo marchara bien. La concesión culpa a la lluvia, pero el verdadero derrumbe empezó en los contratos, obras sin planeación, interventorías ciegas, adiciones eternas y saludos a la bandera. En 2023, un laudo de la Cámara de Comercio de Bogotá dictaminó arbitrariamente que los colapsos del túnel y los derrumbes en el kilómetro 58 no eran culpa del concesionario sino de condiciones geológicas imprevistas.
Así, el Estado quedó a cargo de pagar las reparaciones de unas obras que ya había financiado. Esto no es nuevo, de hecho, fue a través de laudos que la concesión comenzó a desligarse de sus responsabilidades contractuales para tirárselas al Estado. Un claro ejemplo fue cuando apartaron el tramo 1 del contrato original y se eximieron de financiar el mantenimiento y rehabilitación de los tramos 2 y 3. El túnel 13 no opera, los túneles 14, 15 y 16 tampoco. El puente Chirajara se terminó, pero es inaccesible. Coviandes salió de los reflectores con la cara lavada, junto a la concesión coviandina del mismo dueño, concesión que inició en 2015, pero la montaña sigue ahí, entre lodo y despojo, a pesar de las dos concesiones. Mientras tanto, Guayabetal vive bajo la sombra del abismo, esperando una vía que no se derrumbe y un Estado que no lo entierre. Llegamos a la zona comercial de Guayabetal, Cundinamarca, municipio vecino del kilómetro 58 de la vía al llano. Allí se encuentra Mesa Grande, una montaña perforada en 2013 como parte del circuito de túneles construidos por Coviandes para desarrollar una ruta, disque de doble calzada. Desde esa época los deslizamientos no han parado en la ladera, devorando un viaducto entre los túneles 13 y 14 y desplazando 600.000 metros cúbicos de tierra desde el 2019, lo suficiente para llenar 6 veces el estadio El Campín. Un poco más de la mitad de la cantidad de tierra que en 1974 sepultó a centenares de personas a 2 kilómetros sobre la misma vía en Quebrada Blanca, tragedia que, pudiendo ser una costosa lección de la composición de la zona, la amenaza y retos que representaba, se convirtió en una deshonra a la memoria de sus muertos. Por eso estábamos allí, para mostrar y entender lo que había bajo la alfombra, buscando evitar una nueva tragedia. Según la inteligencia que hicimos previa a nuestra llegada, había 2 formas de entrar al túnel 13. La primera, a través de la quebrada Perdices, y otra más directa, escalando los escombros del viaducto 1 y el derrumbe, lo que era una sentencia de muerte casi segura. Elegimos la quebrada. Una semana antes uno de los nuestros reconoció el terreno, con el objetivo de identificar los cambios de turnos y horarios de vigilancia que nos permitieran infiltrar el túnel en el momento preciso. Es decir, a las 5 de la tarde, justo entre el cambio de turno de los guardias. Fue un cuarto de hora caminando por una caracola que hacía apenas más fácil la subida, donde nos vimos tentados a echar un chapuzón en las cristalinas aguas azul celeste de la quebrada. Sin embargo, hubiéramos arriesgado el trabajo de meses, por lo que nos resistimos. Llegamos al viaducto Perdices, frente al túnel 14, que con el 13, el 15, el 16 y el puente Chirajara prometían mejorar la conectividad vial entre Bogotá y Villavicencio, que aún después de 5.9 billones pagados a Coviandes siguen sin prestar ningún servicio. Dentro de nosotros se mezclaba un cóctel de adrenalina, emoción y miedo, una sensación increíble que coincidimos sentir frente a tantos secretos que ocultaron por más de una década. A medida que nos internamos en la oscuridad, comenzamos a notar el sonido del agua, compañera que sería el recordatorio permanente de lo que estaba sobre nuestras cabezas el resto de la aventura. Una donde solo 10 pulgadas de hormigón nos cuidaban de los millones de toneladas de bosque encima nuestro. Llegamos hasta el otro lado del túnel 14 y posamos los ojos sobre el 13, el destino de nuestra investigación. La entrada al túnel estaba casi bloqueada por una gigantesca roca, en su interior una luz roja nos recibía, que sin duda no era una señal oficial, más bien era una advertencia silenciosa de un lugar que parecía conducir directo al Averno. Lo que inicialmente era un peritaje rutinario se convertía en una película de horror. Apenas se podía andar por el lodo, que impedía conocer la profundidad del suelo, tanto en la vía como en el andén. Hubiera sido bueno llevar botas, pero nadie esperaba necesitarlas en un túnel terminado no apto para cardíacos. El lodo, que resultaba de mezclar el material que bajaba por la ladera con las aguas de infiltración, dibujaban una pequeña quebrada. Algo muy contrario a la misión ingenieril, que pretende conducir las aguas de manera controlada a zonas de descarga hídrica, lo que claramente no estaba pasando. Nos tocó hacer maromas para cuidar los equipos de toda el agua que caía del techo, no solo proveniente de las innumerables grietas, sino también de los improvisados lloraderos que colgaban de la superficie de la caverna en la que se había convertido esta obra. Caminamos por la acera izquierda, el piso colapsaba en algunos tramos, estalactitas crecían desde el techo, con el goteo constante de agua rica en carbonatos de calcio, algo bastante singular para un túnel, pues son estructuras que crecen en promedio 0.5 milímetros por año y había unas de 5 centímetros. Estábamos en una caverna de medio siglo de antigüedad. Dentro no había salidas de emergencia, pero sí varios hastiales expuestos. Estos soportes que deberían estar sosteniendo el túnel estaban al aire. En las paredes, marcas en letras rojas pintadas a mano desde el kilómetro 57, señalando los puntos más afectados del túnel que coincidían en la parte exterior con el gigantesco derrumbe de 2019. Prueba de la conexión entre los errores de diseño del túnel y dichos movimientos en masa.
Según el estudio presentado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los últimos 200 metros de túnel fueron construidos extremadamente cerca de la superficie de la montaña, creando una zona de menor presión, por lo que los materiales estaban menos pegados unos con otros, lo que sumado a otro detalle que estábamos por ver, fue la causal del precolapso. Tras solo 10 metros de recorrido, decidimos detenernos. Nuestros ojos no podían creer lo que estaban viendo. No existía la geomembrana que habíamos visto en el túnel 14, que redirigía el agua de la montaña hacia los lados del túnel. Podíamos ver el plástico sintético usual en este tipo de obras, faltando en por lo menos 200 metros de la estructura. Más adelante encontramos lo que fue una de las piezas claves de esta investigación. Pudimos observar con detenimiento la estructura que recubría el túnel, hecha únicamente con concreto lanzado. Solo un cascarón disque de 20 centímetros de concreto disparado a presión sostenía el túnel. Su estructura estaba quebrada en 1000 pedazos. El hueco en el que estábamos metidos se estaba sosteniendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Hagan de cuenta que esta gente quiso construir en roca sólida, pero sobre una montaña hecha de arcilla y arena suelta. Es como taladrar un arenero. Al túnel 13 le faltaron por lo menos 30 centímetros adicionales de concreto vaciado. Estos eran la diferencia entre estabilidad y desastre. En el túnel 11 sí los pusieron. ¿Por qué aquí no? ¿Negligencia o estrategia? El fracaso de Coviandes con el túnel 13 obligó a una solución provisional en el KM58, un puente de más de 700 metros que el gobierno, a través de la ANI, tuvo que construir para rodear la montaña Mesa Grande, reduciendo los cierres en el sector. Pero no te confundas, este puente solo es una curita para un problema que sigue sin solución sin abordar la problemática principal, el túnel 13, que no solo anula la operación de estas obras, sino que de colapsar, generaría un represamiento sobre Río Negro, originando una avalancha que devoraría todo a su paso, incluyendo a Guayabetal. Por eso, este proyecto viene investigando y exigiendo al Estado su intervención urgente, buscando evitar una nueva tragedia y poner al servicio la vía a través de presión mediática y acciones legales, que esperamos radicar en los próximos días. Momento en que esta historia que estamos escribiendo continuará.